Pero hay cosas que también son muy importantes en el tema de la hipoteca, por ejemplo. De hecho, tú puedes tener 3 años variable o fijo. Entonces, variable significa que puede subir y también puede bajar según lo que hace el Banco de Canadá. El Banco de Canadá va a decidir cuál es el prime rate y eso va a afectar lo que da en el banco. También puedes tener de 5 años fijo y también variable. Y también es algo muy importante de saber la penalidad. Hay compañías que dan una tasa mucho más bajo, que es más atractivo, pero si tú rompes ese contrato, tú vendes tu casa, tú quieres cambiar de hipoteca o algo así, entonces tú tienes que pagar un fee, un costo bastante elevado. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Nextmove en español, en donde estamos aprendiendo todos los temas relacionados en invertir y comprar una casa en Canadá. El día de hoy nuevamente tenemos a Gabriel Benavent, quien es un financial advisor en la ciudad de Halifax. Es muy importante que lo conozcamos porque tiene unas ideas muy buenas. Bienvenido, Gabriel, nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la vez pasada nos contaste acerca de tu historia, de cómo llegaste a Canadá, cómo has ido afrontando los retos, ¿no?, que la migración implica en sí. Y algo muy importante que yo veo es que hablas español. Eso es muy importante. Hablas un español, yo diría que casi perfecto. Y adicional a ese punto, que creo que es muy importante, yo te quisiera preguntar ahora, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener cuando buscas a alguien que te ayude a planear tus finanzas para tus objetivos en Canadá? Sí, eso es una muy buena pregunta. Para mí primero es buscar una persona de confianza, que tú sabes al final del día que esa persona va a hacer todo lo correcto para poder ayudarte, que no va a tratar de hacer algo solamente por una comisión, que tú sabes al final del día que tus finanzas están en buenas manos. Y yo pienso que eso es lo más importante. Pero también segundo, es de trabajar con alguien que tiene los conocimientos, que tú sabes al final del día que va a recomendar buenas opciones, que él sabe realmente cómo funcionan las diferentes cuentas aquí en Canadá. Hay muchos diferentes tipos de cuentas, entonces por eso es muy importante de saber y tener a alguien que sabe exactamente. No diría todo porque obviamente siempre hay cosas que cambian en la industria, pero tú sabes que esa persona va a buscar la información, que esa persona va a hacer todo lo posible para estar al día con esa información, con todo relacionado con las finanzas, los impuestos, cómo funciona el mercado, las inversiones, los diferentes tipos de seguros, si hay algo que cambia con la gente de diferentes visas, cómo va a afectar a ti y con tus finanzas. Y tercero, alguien independiente, preferible, como alguien que trabaja con diferentes compañías, que no solamente trabaja con una compañía, por ejemplo, solamente con un banco, porque esa persona solamente va a poder recomendar esos productos y también no te va a poder decir que hay quizás mejores opciones con otra compañía. Alguien que trabaja con diferentes compañías de seguros, alguien que trabaja con diferentes compañías de inversiones, diferentes compañías para hacer hipotecas. Eso es muy importante cuando le toca a escoger su asesor financiero. Oye, pues eso sí está muy importante, porque fíjate que nosotros tenemos estadísticas preocupantes en Latinoamérica, que yo creo que ahora son las estadísticas de los latinos en Canadá, Ajá. porque no cambiamos cuando llegamos aquí, y es que la mayoría de nosotros no planeamos nuestro futuro financiero. ¿Tú qué tienes que decir al respecto de eso? ¿Es verdad? Yo creo que de hecho, desafortunadamente, es en todo el mundo. Como he dicho, no hay nadie que enseña cómo funcionan las finanzas en las escuelas, por ejemplo, aquí en Canadá. Yo crecí aquí y yo fui al junior high, al high school y nunca tocaron un tema de las finanzas. Y además no enseñan las finanzas cuando nos mudamos a Canadá. Mis papás, como siempre dicen, como si hubiéramos aprendido lo que sabemos hoy, sería una completamente diferente historia hacia nuestra jubilación, hacia nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante cuando uno se muda a otro país
de tratar de aprender todo sobre los impuestos, el tema de las finanzas, comprar una casa, lo más posible, porque es diferente cultura, es diferente sistema en general. Entonces eso es muy importante, ser proactivo con eso. Excelente, Gabriel. Oye, a mí me gusta mucho hablar como de temas prácticos. Ajá. ¿Puedes comentarnos algún ejemplo diferente al que nos comentaste la vez pasada de cómo has ayudado a una persona a alcanzar sus objetivos financieros? Sí, lo primero que yo hago es, yo pregunto, ¿cuáles son tus objetivos financieros? Hago una lista normalmente de 1 a 5. ¿Cuál es lo más importante? ¿En cuánto tiempo te gustaría cumplir esa meta? Como que la meta sea lo más claro posible para que podamos después hacer un plan atrás y como tú quieres comprar un coche, un carro. Y te va a costar quizás $10,000. ¿En cuánto tiempo te gustaría comprar tu casa, tu carro? Así podemos poner un plan para invertir dinero, ahorrar dinero para llegar a tu meta de comprarla en los próximos quizás 2 años, 3 años y todo eso. Pero sí, he ayudado a muchos clientes a encontrar primero cuáles son sus objetivos, porque hay muchos que ni siquiera a veces saben exactamente qué les gustaría hacer o tener. Solamente, más dinero, pero ¿por qué? ¿Y cuándo? Entonces, definir esos objetivos. Y sí, como he ayudado a familias, una familia a tener todos los seguros adecuados recientemente y les he ayudado a tener un plan para su jubilación. Ellos siempre no tenían nada hacia la jubilación, ellos pensaban que nunca se iban a poder jubilar y tenían más dinero que ellos pensaban, tenían ya fondos de pensiones también con su trabajo que hacían un match y todo eso. Y también les enseñé también de escoger los portafolios bien dentro de su plan con su compañía para que pudieran llegar a esa meta. Pero sí, muchos ayudar a comprar su casa, a empezar a ahorrar más dinero para la educación de sus hijos. Sí. Y es que ahorita que dijiste el tercer punto de la importancia de a considerar cuando buscas a un financial advisor, era que tiene que ser una persona independiente a cualquier banco. Y es que yo creo que todos nos dejamos llevar por la corriente. Y a mí me llegan mis correos siempre. Aplica para una hipoteca con RBC. Ajá. O a mi esposa le llega, invierte no sé dónde con Scotiabank. Y Exacto. siempre te están dando opciones. Y como tú no sabes, pues a lo mejor dices, ay, pues meto $100. Ella creo que hace algo así, ¿eh? Ajá. Creo que algo así hace de que le vendieron algo y dijo, pues poquito, y va metiendo cualquier cosa, pero no sabe ni qué contrató, nada más como Exacto. le llegó el mensaje y creo Ajá. que le dieron $50, no sé qué cosas, cayó. Cuéntanos cómo funciona eso. Bueno, eso es muy común. Y de hecho, yo caí en la misma trampa hace muchos años, antes que empecé en la industria de las finanzas. Yo fui al banco y yo dije como cuando yo trabajaba con diferente compañía, en diferente industria, estábamos hablando hacia la vejez, la jubilación y la importancia de empezar a ahorrar. Yo fui al banco y solamente me dijeron, firmen aquí. No sabía en qué tipo de cuenta, qué tipo de inversiones que estaba funcionando. Y de hecho no era la cuenta adecuada a ese tiempo para mí y mis objetivos. Nadie me preguntó realmente, ¿sabes qué? Hay mejor cuenta, hay mejores opciones. Y entonces eso es algo que realmente hay que tener mucho cuidado porque uno piensa, todo está bien, estoy empezando a ahorrar. Quizás no es la cuenta y quizás hay cuentas que cuando tú sacas ese dinero tienes que pagar un impuesto. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y quizás no está creciendo. Mucha gente no sabe en qué están invirtiendo. Entonces quizás su dinero no está creciendo. Y si no está creciendo, hay inflación, cada año podemos comprar menos y menos cosas. O quizás está en un portafolio con mucho riesgo y no querías quizás tanto riesgo. Y ves que tu dinero ha bajado con la economía. Obviamente sabiendo que quizás va a crecer a largo plazo, pero también sabiendo en qué estás invirtiendo, en qué cuenta y también de saber en cuál es el objetivo final con ese dinero. Tú estás poniendo 50 ella está poniendo $50 o $100 al mes, por ejemplo.
Ella sabe exactamente con la tasa cuánto dinero va a tener en 5 años, 10 años, cuál es el objetivo de la cuenta. ¿Es para comprar una casa? ¿Es para un fondo de emergencia? Esas son preguntas muy necesarias de preguntarse. Sí, fíjate que sí. Y además, yo ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de una plática que tuve con una amiga mortgage broker, en donde dijo, es que el banco te da una opción, pero tus condiciones cambian. Por ejemplo, si eres empleado, pues todos te lo van a dar. Pero si ya eres autoempleado, ya no todos te lo van a dar. Exacto. Ya necesitas ir con otro tipo de instituciones que toman otro tipo de riesgos. Y yo me imagino que en esto pasa lo mismo. Sí, exactamente. Y también hay muchas cosas que pueden influir, como qué tipo de crédito tienes aquí. Algo que es muy importante es de tener una utilización baja sobre tu tarjeta de crédito. Muchos bancos aquí te van a tratar de vender tarjetas de crédito, líneas de crédito, una protección sobre tu cuenta de checkings y todo eso, pero no de solamente aceptar por aceptar, de tener realmente un plan atrás de eso. Y al final del día, muchas compañías están en el negocio de vender tarjetas de crédito. Si vas a Walmart, si vas a Canadian Tire, quizás en el futuro Dollar Store van a vender una tarjeta de crédito. Y entonces de tener solamente una tarjeta, es lo que yo aconsejo, de tener una tarjeta de crédito, usarla menos de 30% del límite total, pagarlo en full al final del mes y empezar a crecer su crédito así. Y así eso va a reflejar muy bien cuando uno quiere aplicar por una hipoteca. Entonces hay un trabajo que hacer antes también de solamente aplicar por una hipoteca. La otra cosa también es, de pagar cualquier factura lo más pronto que sea posible, de no dejar una factura de un teléfono y dejarlo pendiente, porque también eso le puede afectar. De tener también cuidado, eso es con las hipotecas, con emprendedores y también con self-employed, que es muy importante, de comprar un carro. Y si lo puede comprar en cash, es mejor que hacerlo a pagos. Eso le va a ayudar muchísimo. Mucha gente no puede tener una grande cantidad o una hipoteca porque están con miles de facturas y además tienen un carro con un pago bastante grande cada mes. Entonces, esas son cosas que hay que tener cuidado con el tema de la hipoteca. Oye, y yo me imagino que existe una consideración especial o un consejo sobre la percepción que tú tienes sobre lo siguiente. Y es que fíjate que a veces, ya ves que aquí en Canadá las hipotecas se renuevan cada 5, cada 10 años. Y un mortgage broker me dijo, es que a mí me llaman y me dicen, ¿cuál es tu tasa? Directamente quieren saber la tasa. Sí. Y él me dijo, es que yo no te puedo dar una tasa así porque necesito estudiar como tu condición crediticia, tu condición financiera, todo, y ver quiénes son los lenders con los que puedes aplicar, cuál te conviene, cuál no. ¿Tú qué dirías al respecto de esto? Porque si yo digo, a ver, tengo $1,000, Ajá. ¿cuál es tu tasa de retorno para invertir contigo? ¿Eso pasa? Sí, pasa exactamente. La gente a veces solamente quieren la tasa, la tasa, la tasa. Pero hay cosas que también son muy importantes en el tema de la hipoteca, por ejemplo. De hecho, tú puedes tener 3 años variable o fijo. Entonces, variable significa que puede subir y también puede bajar según lo que hace el Banco de Canadá. El Banco de Canadá va a decidir cuál es el prime rate y eso va a afectar lo que da en el banco. También puedes tener de 5 años fijo y también variable. Y también es algo muy importante de saber la penalidad. Hay compañías que dan una tasa mucho más bajo, que es más atractivo, pero si tú rompes ese contrato, tú vendes tu casa, tú quieres cambiar de hipoteca o algo así, entonces tú tienes que pagar un fee, un costo bastante elevado. Entonces es importante hacia las inversiones iguales, como todo depende de cuáles son tus objetivos. Entonces por eso yo digo a mucha gente,
el trabajo del mortgage broker, del asesor financiero, de conocer a su cliente y de preguntar, no solamente de estar ahí vendiendo. Y eso es lo que los bancos que solamente ofrecen un producto y esperan que alguien lo compre, pero no de caer solamente en esas trampas, de hacer su investigación y realmente saber qué es importante para ti. Tú ya lo dijiste, una trampa. Ahorita se me viene a la mente esa palabra. Esto es engañoso Sí. porque imagínate que yo digo, yo quiero ahorrar para mi retiro, quiero ahorrar para mi pensión o para mi down payment y tengo $1,000, ¿no? Y me hago esa pregunta engañosa. ¿Cuál es la tasa? A lo mejor tú me dices 5 por decirte un número. Ajá. Y alguien afuera me dice, yo te doy 10. Ajá. Y yo me engaño y me voy con el 10. Lo que no me dijeron es que era un fondo de alto riesgo. Y a lo mejor pierdo todo. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser eso y también más que todo los bancos lo que hacen mucho son promociones. Entonces te dicen como, te vamos a dar un 5, un 6%, mejor que tu otro banco, mejor que tu asesor financiero o algo así. Pero si tú ves y tú lees, después del próximo mes en 2 meses ya baja esa tasa a 0,1% o algo así, mientras que hubiera sido mejor tener una tasa más fija a quizás 4%, pero que no baje, como no es una promoción. Entonces de tener cuidado con esas promociones o igual a veces hay plazos fijos y no puedes sacar ese dinero. Entonces imagínate, quieres comprar una casa. Pero también quieres que tu dinero crezca. Entonces tú inviertes tus $10,000 en tu fondo de RSP o FHSA y dices, genial, lo voy a usar para comprar mi casa. Y no leíste que no lo podías sacar y tienes que esperar un año. Entonces hay que tener cuidado con eso. Realmente entender por qué están dando tal tasa. Y a veces la gente se deja engañar con algo que se ve demasiado bueno. Ajá. Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta más, que es una pregunta que yo siempre me he hecho a mí, Sí, sí, ¿no? dale, dale. Y digo, ¿cuál es la diferencia o qué conviene más? ¿Enfocar tus esfuerzos en ahorrar? Porque creo que es importante. A mí me ha salvado algunas veces. ¿O enfocar tus esfuerzos en producir más? Esa es la pregunta que yo tengo. Yo creo que también otra vez depende de tus objetivos y todo eso. Yo sé que si tú te enfocas en ganar más dinero, vas a poder ahorrar e invertir más. ¿Me entiendes? También tienes que realmente estudiar tu caso, en qué estamos hablando. Es gastar dinero o no diría gastar, como invertir tu dinero para tener más educación, para poder aumentar tus ingresos, o solamente invertir. Yo creo que también sí tienes que estudiar el mercado, qué está pasando. Siempre regreso a la pregunta de cuáles tus objetivos. También es bueno, yo considero a toda la gente, de ahorrar e invertir una pequeña cantidad. Que sea bien, yo sé que unas personas quizás se van a reír de eso, quizás invertir $25 al mes, 50. Uno, para entender cómo funciona el mercado, la bolsa y con todas esas compañías como Apple, Microsoft, las subidas y las bajadas y cómo funciona, una pequeña porción. Y obviamente si tú puedes invertir para ganar más dinero y tú sabes que es quizás algo fijo, obviamente a veces si es empezar un negocio, muchos a veces no se atreven porque piensan que quizás el negocio no va a funcionar. No es, yo sé que realmente es una pregunta difícil, porque ¿qué pasa si invierta todo su dinero para ganar más dinero y no funciona? Y si invertir hubiera funcionado mejor, no sé, realmente es una pregunta Es una difícil. pregunta difícil, Exacto, ¿verdad? ajá. Sí, yo también creo que es una pregunta difícil que trato de escuchar de distintas personas que tienen mucha experiencia más que yo. Cómo piensan, creo que es la forma en la que podemos pulir nuestra forma de pensamiento escuchando Sí. a los que ya han hecho más que nosotros, ¿no? Y dime, Gabriel, hablando del tema financiero, ¿cuál crees que es el mayor error que las personas cometen, financieramente hablando, cuando llegan a Canadá? Yo creo que son tarjetas de crédito, sacar un montón de tarjetas de crédito, no pagar la balance en full, acumular deudas,
Otro es de no asegurarse adecuadamente con los seguros de protección como seguro de vida, seguro de enfermedades críticas, seguros de discapacidad, salud dental, porque si te enfermas aquí, realmente te va a costar muchísimo y hay muchas familias que a veces se tienen que regresar o usan todos los gastos todos los ahorros que han ahorrado todo ese tiempo para poder venir acá. Y la tercera, yo diría como algo también, un error que yo veo mucho, es tienen dinero, un poco de dinero que traen de sus países, pero solamente lo tienen en cash. No está creciendo, no lo están empezando a invertir para su viajes a largo plazo. Y especialmente muchos inmigrantes, especialmente que vienen con familias a 30, 40, 50 años, no van a tener las pensiones o tanto pensión que los canadienses, que la gente que han crecido aquí. Entonces ellos están contratiempo, tienen que empezar a ahorrar e invertir para sus viajes. Eso es algo muy, muy importante. Sí, yo eso acostumbro a decir, acostumbro a decirle a mi esposa que dice que estoy mal, pero siempre le digo es que aquí ya llegamos tarde. No que hayamos nosotros llegado tarde aquí, sino que el proceso en el punto en el que llegamos aquí no es el mismo que tenemos en nuestro país. Entonces vamos como contratiempo de ver cómo logramos hacer lo que queremos hacer aquí, ¿no? Y fíjate que ahorita que dijiste de los instrumentos de protección, como los seguros, sí es importante que consultemos a especialistas como tú. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que cuando tú estás trabajando te dan un seguro de cobertura, ¿no? Y de pronto, fuera del trabajo, le ayudó a alguien a hacer una mudanza, se lastimó un pie, y yo dije, bueno, pues tienes seguro, te lo pagaron. No. Sí. ¿Por qué? Porque era fuera de la hora del empleo. O sea, el seguro era del empleo. Pero como te pasó eso en un momento en donde no estabas trabajando, era fin de semana, no estás cubierto. Y entonces tú puedes irte con la falsa idea de que tienes un seguro de X cantidad y que al final las condiciones de la letra chiquita no tienes nada. Eso es un muy buen punto. Estoy muy feliz que lo tocaste porque hay mucha gente que sí dicen, ay, Gabriel, yo tengo seguro, no necesitan nada más y no saben exactamente qué le está cubriendo ese seguro. Entonces no quieres tener ese error de tener algo que le pase y después de no tener esa cobertura. Que muchos seguros de trabajo no cubren mucho cuando es el tema de seguro de vida. Si tú tienes una familia, hijos y te mudaste a Canadá y te pasa algo, una vez tu salario no es suficiente en realidad para ayudar a tu familia con eso. Muy, muy importante. Igual enfermedades críticas, si tienes un cáncer y no puedes trabajar por X años, qué va a pasar con tus ingresos y muchas compañías no cubren eso. Y como acabas de decir, si te lastimas afuera del trabajo, muchos seguros que tienen las empresas no lo cubren después. Entonces, esos son muy, muy importantes. Ahora, en función de esto que dices, ya me salió otra duda. Cuando tú tienes una tarjeta, por ejemplo, American Express, y rentas un coche, tú puedes decir, aquí tengo yo mi seguro en mi tarjeta, ya no tengo que pagar seguro. Tengo entendido que en los trabajos el seguro es obligatorio, no es que quieras o no tenerlo. Exacto. Por protección de la misma empresa es forzoso. Si tú contratas un seguro por tu cuenta, puedes decir al trabajo, yo ya estoy asegurado, ya no necesito pagar otro seguro. Sí, muchos trabajos a veces es como opcional. Hay pocos que existen que son como vienen y no lo puedes lo dan a todos los empleados, pero sí, no es obligatorio. Obviamente lo que es bueno es que muchos trabajos, si viene con tu trabajo, ellos pagan la mitad de eso. Entonces ya llega a ser atractivo, especialmente para planes de salud dental, que ellos pagan la mitad, que puede ser muy bueno. Pero también es importante de saber si es suficiente, si te cubre todo lo que es importante para ti y para tu familia. Y sí, eso. Yo sé que tú llegaste muy chico aquí a Canadá, pero si tú volvieras a estar en ese punto, ¿a la edad de 12 años llegaste? A los 8 años. 8 años, fíjate. Sí. Ajá. Ya con este conocimiento que tienes después de 20 años de estar acá, o casi, no sé exactamente, pero Sí. casi, ¿qué cambiarías?
¿Qué cambiaría? Bueno, los conocimientos que he tenido solamente fueron en los últimos 6 años de cómo realmente funciona bien el sistema, cuando ya empecé a trabajar en la industria de las finanzas, porque como he dicho, no es algo que aprendemos en la escuela, no es algo que aprendemos como cuando llegamos a Canadá como inmigrante. Lo único que yo creo que cambiaría es a partir de los 18 años empezar a invertir, a ahorrar y sacar los seguros, porque cuando tú eres joven, tú tienes buena salud, los seguros son muchísimo más baratos. Si después con la edad y si tienes condiciones preexistenciales, los seguros pueden costar más o a veces es posible que ya no puedes tener un seguro. No es un derecho tener un seguro, es un privilege. Entonces eso es algo muy importante de saber. Y como he dicho, a los 18 años empezar a ahorrar, invertir, porque ese dinero puede crecer muchísimo más con las tasas de interés que esperar hasta los 20, 25, 30. Y eso es lo que pasa con mucha gente en general que dicen como, voy a esperar en el futuro para ver mis finanzas. Igual la gente aquí, que han crecido aquí, dicen, en el futuro, ahorita están viviendo más al día, están más tan enfocados en el presente. Pero yo sé que todos al final del día podemos empezar con algo pequeño. No estoy diciendo que tienen que empezar con ahorrar $500 al mes o algo así, pero como he dicho, puedes empezar con 25 o 50, empezar a aprender cómo funciona el mercado, a empezar a preguntar más de el sistema de los impuestos. Eso hubiera hecho de estudiar y ser más proactivo en el tema de las finanzas. Y es que esto que estás diciendo viene a colación con un tema que se llama el interés compuesto, que yo no lo entendí, bueno, todavía no lo entiendo bien, pero cuando ya lo empiezas a analizar, dices, es que si estoy haciendo una inversión pequeña, que dentro de 10 años no me va a representar mucho, pero no nos damos cuenta que estamos jugando un juego a largo plazo, que no son 10 años, a lo mejor son 20, y que a partir de ese momento empieza a crecer de forma exponencial. A lo mejor en otra ocasión nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, es como Einstein dijo que se llama la regla de 72, de cómo funciona el sistema del compound y cómo crece el dinero, y que es una de las cosas más fuertes que existe en el sistema de finanzas. También lo dice Warren Buffett. Warren Buffett también, ajá. Y Warren Buffett tuvo todo el éxito que ha tenido. Es alguien muy, muy sabio, muchos conocimientos hacia las inversiones. Yo recomiendo, de hecho, a todos de ver más videos de él, porque realmente le va a poder entender aún más sobre el tema de las finanzas. Y sí, que si tú sabes que se tarda X tiempo a crecer el dinero con la tasa, lo más joven, lo más temprano que lo puedes hacer, lo más vas a tener. Y igual la gente está viviendo más tarde que nunca, llegando a 90 años o más, igual con la tecnología. Entonces, no es como hiciste el comentario que a veces como inmigrantes llegamos tarde a veces a Canadá, tarde contratiempo. Sí es algo cierto, pero también de empezar. Eso es lo más importante, porque no es como a los 65 vas a exactamente jubilarte y quizás morir a tal edad. Puedes vivir muchísimos años, pero asegurar que tu dinero crezca. Y contra la inflación, eso es lo más importante. Hay gente que dicen, Gabriel, ¿será que hay riesgo con las inversiones? Es una pregunta que muchos preguntan, y yo digo sí, hay un riesgo, pero hay riesgos más grandes. Lo primero, como he dicho, es la inflación. Si no estás invirtiendo, cada año puedes comprar menos y menos. Imagínate cuando tú eras niño, el costo de comida en la calle, el costo de una casa en ese entonces, cómo era, y ahorita qué tanto han subido. El otro son las tarjetas de crédito. La tasa es muy, muy, muy alta. Entonces, también si no estás pagando tus deudas, va creciendo muchísimo más rápido, un 20%, un 21 o 2%. Entonces, tus deudas se van multiplicando muy rápidos.
Y yo creo que el riesgo más grande de todo esto es no hacer nada. Sí, eso iba a ser mi tercer punto, ¿ves? La gente que dicen en el futuro, lo voy a esperar, y después 5 o 10 años, y sus mismos 5,000 se quedaron a 5,000 cuando se hubiera podido hacer como 8,000, algo más. Ajá. Bueno, Gabriel, yo te agradezco muchísimo este tiempo nuevamente y ojalá que puedas venir nuevamente, platicar con nosotros y darnos luz sobre toda esta información que es indispensable para todos. Muchas gracias, lo agradezco y saludos a todos. Gracias. Chao.